Bienvenidos a la sección número 27 de la materia Introducción a la Biblia. Estamos con los libros del Nuevo Testamento. Los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles. El autor. La introducción del libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 1 al 14, pone de manifiesto que el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos fueron escritos por el mismo autor. Por lo tanto, el autor del libro de los Hechos fue Lucas. Los Hechos de los Apóstoles es el nombre que se le da desde el siglo II después de Cristo al segundo tomo de una historia de los orígenes del cristianismo, compuesta por un cristiano del siglo I y dedicada a un cierto Teófilo. Originalmente, estos dos tomos circulaban juntos, formando una historia completa e independiente, pero no por mucho tiempo. A principios del segundo siglo, los 4 evangelios canónicos, como los llamamos, fueron reunidos en una sola colección y comenzaron a circular en forma cuádruple. Esto significó que el primer volumen de la historia fue separado del segundo y adjuntado a 3 obras de otros escritores que cubrían el mismo terreno, aproximadamente, y que relataban la historia de Jesús, finalizando con el testimonio de su resurrección. Por lo tanto, el segundo volumen quedó librado a su propia suerte, pero a una suerte importante y muy influyente según el resultado. La fecha del libro de los Hechos, entre los años 61 al 64 después de Cristo. La fecha más temprana posible de composición es el 62 después de Cristo, que es el año cuando Pablo fue liberado de su prisión en Roma y es la última referencia a tiempo, 2 años enteros, en el 28:30 en Hechos. O en las cercanías del 63 después de Cristo, otra de las fechas más tempranas posibles. Pablo llegó a Roma en el año 60 y Lucas nota los 2 años posteriores de detención, de modo que podemos dar como razonablemente cierta la fecha de 62 a 63 para la redacción final de esta gran obra literaria. La composición histórica, juntamente con los evangelios, más importante de todos los tiempos. Stanley Horton aporta que, puesto que los hechos nos llevan hasta la primera prisión de Pablo en Roma, en los años 60 y 61, esta es la fecha más temprana en que el libro pudo ser escrito. En el 64 después de Cristo, tuvo lugar el incendio de Roma y Nerón comenzó a perseguir a los cristianos. Esto obró un cambio completo en las relaciones entre los cristianos y el imperio. Por este motivo, la fecha más tardía en que pueden haber sido escritos los hechos es alrededor del 63 después de Cristo. Por su parte, el autor católico Giuseppe Ricciotti agrega que una hipótesis digna de consideración es aquella según la cual el proceso del encarcelamiento y sentencia de muerte de Pablo no estaba todavía cerrado cuando el libro de los Hechos fue terminado, razón por la cual Lucas no pudo narrar su conclusión de ese proceso. Pero poco después de la conclusión de los Hechos, entre el 63 y el 64, el proceso terminó con la absolución y liberación de Pablo. Algo sobre el título de este libro. Originalmente, el libro carecía de título. Sin embargo, desde mediados del segundo siglo
después de Cristo, ha sido conocido como los Hechos de los Apóstoles. Es probable que este título surgiera porque en el primer capítulo se dan los nombres de los apóstoles, 1:13. A pesar de esto, a medida que recorremos todo el libro, vemos que no se vuelve a nombrar a la mayoría de ellos, y algunos son mencionados solamente de paso. El único que sobresale en la primera parte del libro es Pedro, y el único que sobresale en la segunda es Pablo. En realidad, el Espíritu Santo se destaca más que los apóstoles. El libro presenta la forma en que el mismo Jesús enfocó la atención sobre él, sobre el Espíritu, en el 1, 4 y 5. Después es el derramamiento del Espíritu, en el 2, 4, el que pone en movimiento toda la acción del libro. Se menciona al Espíritu o se hace referencia a él un total de 51 veces. Por este motivo, muchos han sugerido que estaría más acertado un título como Los Hechos del Espíritu Santo. ¿Qué del tema? Tenemos en este libro un relato sobre la primera generación de creyentes, los primeros 30 años de crecimiento de la iglesia que comenzó en Pentecostés. Ese es el tema de los hechos. A partir de Pentecostés se le da una gran importancia al crecimiento de la iglesia. Los 120 se convierten de inmediato en 3,000. Poco después leemos que son 5,000. A continuación se habla de grupos de sacerdotes y hasta fariseos. A medida que el Señor seguía añadiendo creyentes y más creyentes a la iglesia. A medida que la iglesia se esparce, surgen nuevos centros y nuevas multitudes. En todo esto hay una clara evidencia de la orientación del Espíritu y de un crecimiento de esta iglesia que es tanto espiritual como numérico. Aunque surgen problemas en todo ese lapso, el Espíritu Santo les guía para resolver todos. Lucas declara en Hechos 1:1 que en el primer tratado, refiriéndose a su evangelio, había relatado todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Con clara visión histórica reconoció que la obra de Jesús en la tierra era solo un comienzo, el cual había relatado él en su evangelio, Lucas. Pero sabía que esa historia estaría incompleta si se omitía la narración de lo que Jesús hizo luego por medio de su iglesia naciente después de su ascensión. Por lo tanto, se propuso describir la continuación de la obra de Cristo mediante el ministerio de sus discípulos. Y ese es el tema del libro de los Hechos. A partir de la orden registrada en Hechos 1:8, Lucas describe en forma ordenada los hechos de los apóstoles. En obediencia al mandato de su maestro, los discípulos dieron testimonio en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En la descripción de las actividades de los apóstoles hecha por Lucas en Hechos, es curioso que en forma natural surgen estas divisiones. Cómo fue dándose la obra en esos diferentes lugares que Jesús les indicó en ese orden. Y de esa manera el libro registra el crecimiento geográfico de la iglesia primitiva. También registra otro elemento de importancia. En sus comienzos la iglesia era judía, pero nunca habría podido cumplir su misión mundial si hubiera permanecido dentro de los límites de una religión exclusivista, como el judaísmo. Necesitaba la iglesia liberarse de ese exclusivismo. Lucas bosqueja los pasos que llevan a esa liberación, y eso es el libro de los Hechos. Romanos. Algo sobre el título. Cuando Pablo escribió esta epístola, probablemente no le puso ningún título. Sencillamente era una carta que escribía a los creyentes de Roma. Pero posteriormente la epístola llegó a ser conocida como a los romanos. Griego pros
Romaios, que es el título que se le da en los manuscritos más antiguos. El manuscrito, en algunos manuscritos posteriores, este título fue ampliado a la epístola de Pablo el apóstol a los romanos. Título que, con algunas ligeras diferencias, es el que se usa actualmente en las versiones castellanas. El autor lo define la misma epístola en el capítulo 1, versículo 1. Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era este gran hermano? Hay dos aspectos opuestos muy interesantes en este hombre, siervo de Dios, de nombre Paulus, que significa pequeño, pequeño. El primero de estos aspectos opuestos está en su nombre, Paulus. Si el sobrenombre de naturaleza mundana hubiera sido usual en la iglesia primitiva, hubiera tenido que llamarse a Pablo el Grande. El otro aspecto opuesto está en su vida, porque antes de hacerse grande en el amor de Cristo, debiera ser primero grande en odio contra Él. Así fue como ocurrió. Estos dos opuestos se dan en Pablo. Aparte de Cristo, Pablo fue la personalidad más significativa del Nuevo Testamento. De tal modo que una teología errónea de los últimos siglos, que llegó hasta a negar la existencia de Cristo, pudo atribuirle a Pablo la creación del cristianismo. En verdad, su vida fue inagotable en trabajos y peligros. Tratar de bosquejar de él una semblanza solo puede ser un débil ensayo. Algo sobre el lugar de origen y otros datos de Pablo. En el ángulo nordeste del mar Mediterráneo, en la curvada franja costera de Cilicia, se asentaba la vieja ciudad comercial e industrial, Tarso, con una población griega en su mayor parte, pero con ciudadanía romana. Los judíos, que por este tiempo se habían transformado de pueblo labrador en un pueblo comerciante, tenían aquí una fuerte colonia. Y aquí nació Pablo, quizá hacia el año 2 de nuestra era. De padres judíos, de la tribu de Benjamín, y obtuvo el nombre de varón, del varón más bien más afamado, el más famoso de la pequeña tribu, el nombre del primer rey de Israel. Saúl, que latinizado es Saulus. La ciudad patria, Tarso, en los límites de Oriente y Occidente, llamada la Atenas del Asia Menor, ofreció al capacitado muchacho una magnífica oportunidad para instruirse en las lenguas griega y hebrea, y también en la posibilidad de una profesión como la de construir tiendas. Allí fue donde aprendió eso. Cuando Saulo se hubo convertido en hombre, el celo religioso de su padre, que pertenecía al partido de los fariseos, le envió a Jerusalén. Allí ya no encontró a Cristo mismo, ya no estaba, pero sí ciertamente a los creyentes en Cristo. Lo que conoció de Cristo, lo conoció en el marco totalmente desfigurado de los rígidos fariseos. Aunque su maestro fue Gamaliel, hombre inclinado a la tolerancia, Saulo, en su apasionado celo, no advirtió su falta de justicia contra los discípulos de Cristo. Lo que
conocía como bueno, lo ponía por obra sin reservas. Y así las tradiciones de los padres eran para él como leyes de bronce. Ese era Pablo. La imagen nacional del Mesías era para él intocable. Una imagen falsa, la que manejaban los dirigentes judíos. Por eso pudo odiar y perseguir sin medida al crucificado y a sus partidarios. Porque para él, tanto Cristo como sus seguidores eran los falsificadores de la doctrina del Mesías que vendría. Los persiguió con toda su fuerza. Comenzó custodiando los vestidos de los lapidadores del primer mártir, Esteban. Continuó persiguiendo a los confesores del nombre de Cristo hasta el santuario de sus hogares, para arrastrarlos al martirio, a la apostasía forzada ante el tribunal, y no contento con la devastación de la iglesia en Jerusalén, aceptó del Sanedrín cartas con plenos poderes hasta para la iglesia de Damasco. Entonces, ante las puertas de esta ciudad, le envolvió un luminoso fulgor del cielo y en unos segundos le apartó para siempre. Le apartó del falso camino de su vida. Fue un cambio drástico, inmediato. Fue un múltiple milagro el que Jesús realizó con él. Un hombre con tal agudeza de ingenio tuvo que perder por unos días la luz de sus ojos, a fin de que los ojos de su alma se agudizasen para las nuevas verdades divinas que debía entender. Un hombre de tal temple de voluntad tuvo que ser derribado a tierra y entonces, ya ahora indigente, ser conducido a la ciudad para entregarse enteramente a la dirección divina, aunque le aguardaran varios años de trabajo hasta el martirio. El convertido del que hablamos no desarrolló inmediatamente el activo celo de su espíritu. Se retiró a la soledad en la Arabia noroeste durante 3 años y meditó mucho ahí. Año por año, cada uno de los de la vida pública de Jesús. Luego comenzó su actividad en Damasco, primero con gran sorpresa para los cristianos y luego con enojo de los obstinados judíos, hasta que las acechanzas del rey Aretas IV le obligó, con la ayuda de los cristianos, a salvar su vida por una ventana de los muros de la ciudad. Entonces se dirigió directamente a Jerusalén y allí fue presentado por su amigo Bernabé a los apóstoles Pedro y Santiago el Menor. Lógicamente, persiguieron los judíos al apóstol con un odio que se puede decir mortal. Y así, a los 15 días, Saulo tuvo ya que abandonar la ciudad. Regresó a su patria, Tarso, y esperó allí la orden de Dios para una actividad posterior. Este llamamiento tuvo lugar 6 años más tarde, desde Antioquía de Siria, por Bernabé, que necesitaba un colaborador para la organización de esta gran comunidad. Varios años laboró Saulo allí y fue una vez con Bernabé a Jerusalén a llevar ayuda económica en tiempo de gran carencia. A la vuelta, en el año 46, tuvo lugar la llamada del Espíritu Santo a Pablo y Bernabé para el primer viaje misional por Asia Menor, con una disposición total. Esto fue después de una oración solemne y con la imposición de las manos de los presentes, fueron enviados ambos a la gran obra. Les impusieron las manos a Pablo y Bernabé y empezaron sus viajes misioneros. Los viajes misionales, de los que 3 han sido descritos bastante extensamente en los Hechos de los Apóstoles,
parecen ofrecer siempre el mismo patrón, y esto es interesante. Comienza con la predicación a los judíos en cada viaje. Pasa a los gentiles, ocasionalmente este o aquel milagro, éxito en la actuación y mayor permanencia, enemistades y persecuciones, y luego rápida fuga para no arriesgar su preciosa vida, el mensajero de la fe. Fue el patrón que se dio prácticamente en los 3 viajes. Los acompañantes en los viajes misionales se cambian bastante frecuentemente. En el primer viaje fue con Bernabé y Marcos, solo al principio, con Marcos solo al principio. En el segundo, Silas, y últimamente Timoteo y Lucas. En el tercer viaje son citados por Lucas hasta 7 acompañantes. No raramente Pablo viajaba también solo, delante, y mandaba detrás a los compañeros. Los viajes se extendieron por Asia Menor, Macedonia y Grecia. Por tanto, por los países de tránsito de la cultura oriental a la occidental, cada uno de ellos duró de 3 a 5 años, cada uno de los viajes. El primero del año 43 al 48. El segundo del 51 al 54. En este atravesó en diagonal toda el Asia Menor. Puso el pie en la clásica Troya de Europa. El tercer viaje desde el 54 al 58. En estos viajes están esparcidas como segundo mensajero de la fe las primeras de las cartas universales del gran apóstol. Pablo, entonces, hermanos y amigos queridos, instruido en la capital judía con los mejores maestros de su pueblo, aceptó la ley y la tradición del judaísmo con toda la fuerza de su inteligencia y con todas las energías de su corazón. Pero luego, conquistado por Cristo, para su escuela sobrenatural, penetró los secretos de Dios, cuanto un espíritu humano puede penetrarlos. Creó la teología del Nuevo Testamento, con tan aguda dialéctica como sorprendente intuición. Una teología no ordenada sistemáticamente, pero tan vasta, tan polifacética, de tantas ramas, que sus cartas aportan casi más pruebas para la moral que los mismos evangelios, en cuanto a cantidad de material. Pero toda su ciencia, todo su poder, no lo retuvo Pablo para sí mismo, sino que lo repartió infatigablemente a los demás. Con Pedro navegó Cristo por el lago de Genesaret, con Pablo por el mar del mundo. Pedro participó como pionero en la fundación de la iglesia. Pablo en la formación de las columnas de la verdad que la sostenían. Pedro le negó, Pablo le persiguió, pero a ambos al fin le amaron hasta el martirio. Es así como la gracia divina transforma o destruye lo mundano y crea las personalidades bíblicas. Es así como surgió el escritor de la epístola a los romanos y de las 14 epístolas de Pablo. Aun cuando hayamos mencionado algunos datos del autor de esta epístola, no sobra decir que nunca comprenderemos la carta a los romanos si no comprendemos primero al escritor mismo. Eso podemos descubrirlo cuando entremos ya en otras materias más específicas a estudiar la epístola a los romanos. Repito, es de suma importancia para entender Romanos que conozcamos todo lo que podamos sobre el autor humano de la carta. El desconocer eso hace que muchos le den a la epístola a los romanos un significado que no tiene. ¿Alguna información más entonces en esa dirección? ¿Quién era este gran hombre? Después de la visión celestial,
camino a Damasco, Pablo tenía que organizar su pensamiento basado en su nueva experiencia en Cristo. Tenía que organizar su comprensión de la revelación del Antiguo Testamento. Recuerden que él manejaba el Antiguo Testamento al dedillo. Ahora tenía que reorganizar todo lo que había aprendido. Necesitaba apropiarse, sin que proviniera de hombres, ni siquiera de los apóstoles como hombres, sino del cielo mismo, de una revelación del significado más profundo del Evangelio y del plan de Dios para las edades, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y partícipes de la promesa en Cristo por el Evangelio, según nos dice él mismo en Efesios 3:6. Solamente, únicamente en la escuela de la oración podría él aprender que no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan, según Romanos 10:12. Y esto lo aprendió en su retiro en Arabia. Algunos aspectos a tomar en cuenta al estudiar los escritos de Pablo el apóstol. Se nos fue el tiempo. Quedamos aquí. Nos vemos en la siguiente sección.